¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y estoy súper contento y emocionado porque el día de hoy les voy a presentar a una persona que también es de la de los clubes de BNI, que ya les hemos platicado en otras ocasiones de qué se trata esto, pero me llama mucho la atención primero porque pues es una persona con la que da mucho gusto platicar, conversar, es una persona que tiene mucha fluidez para la plática, pero adicionalmente él está en un proyecto muy interesante para personas, empresas que requieren comunicar lo que hacen de una manera distintiva y eso es lo que nos va a contar el día de hoy. Y adicionalmente traen unos proyectos súper interesantes acerca de cómo podemos voy a decirlo como lo entendí. Si me equivoco, ahorita Rodrigo nos va a corregir, pero cómo hacer una comunicación más orgánica, orientada al ambiente. Y de eso vamos a platicar y de otras cosas, de tu historia y de qué te gusta y de cómo llegaste a convertirte en un diseñador exitoso. Y por eso, para mí es un honor presentarles el día de hoy a Rodrigo Fernández. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, aquí contento y muy agradecido por la invitación. Es un placer estar aquí en tu espacio. Gracias, gracias. El placer es mío, de verdad, muchas gracias por tomarte este tiempo para venir a platicarnos, pues, de lo que haces, de tu historia y y bueno, pues, que en el club de los desconocidos empecemos a ser conocidos, que esa es la idea, que no seamos desconocidos para toda la vida y que seamos conocidos. Entonces, te voy a hacer la primera pregunta para que te presentes aquí en el club. Es una pregunta muy sencillo, muy sencilla. ¿Quién es Rodrigo? ¿Cuál es la historia y por qué haces lo que haces? Bueno, pues básicamente yo soy Diego Fernández, soy tapatío de acá desde Guadalajara, les saludamos. Mi historia es muy sencilla, creo que desde muy pequeño siempre me ha llamado mucho la atención el lenguaje, ¿no? Tanto verbal como visual. Entonces, en el momento que me doy cuenta que podemos traducir historias y mensajes en imágenes, es donde me enamoro del diseño, ¿no? Y a partir de ahí empiezo, digo, obviamente uno estudia la carrera de manera formal hasta la universidad, pero en la preparatoria tuve un proyecto de serigrafía y mucho antes de eso siempre tuve este gusto por las historias animadas, por las películas relativas a la animación. Y bueno, cada que podía me escapaba. O sea, mis cuadernos de la secundaria estaban repletos de dibujos en la parte de atrás, ¿no? Así que la parte del lenguaje visual siempre ha sido algo de mi vida y bueno, el camino me llevó a irme profesionalizando en el desarrollo de marcas y sobre todo en buscar un valor mucho más estratégico en lo que hacemos en el diseño. Qué interesante, ¿eh? Te quiero te quiero hacer esta pregunta. No sé si has notado que muchas veces la educación reprime el talento para intentar estandarizar a los niños y luego a los adolescentes. Y para mí eso es algo, pues, interesante, porque tal vez algunos muchachos que no tienen pues, como esta fortaleza interna o el apoyo de su familia, terminan pensando que es malo algo que hacen de manera natural, cuando podría ser un talento. Por ejemplo, a mí me pasó durante toda mi educación, que yo platicaba mucho. Entonces, yo platicaba con el de al lado y con el de la izquierda, y al serio lo hacía hablar, y yo siempre me la pasaba hablando y hablando y hablando. Durante muchos años pensé que era un defecto, y después cuando me dediqué a la oratoria, a la comunicación, etcétera, dije: "¿Y por qué me reprimían?". Y ahora que tú nos cuentas que hasta el final del cuaderno siempre tenías dibujos, eh, ¿eso te lo reprimieron? Y después, ¿cómo descubriste que eso no era necesariamente malo, sino que era un talento? Fíjate, es bien interesante porque cuando te hablo como de estos apuntes o dibujos que yo tenía en los cuadernos en la parte de atrás, a mí desde niño, bueno, desde adolescente, sobre todo, siempre me llamó mucho la atención las letras, ¿no? Y el graffiti. O sea, yo de repente veía el graffiti y me ponía a hacer dibujos en mis cuadernos, pero tal como lo dices, ¿no? De repente los maestros lo ven y es, no respetas tus útiles o estás rayando cosas que no tendrías que rayar.
Afortunadamente, creo que también, no sé si compartes esta opinión, pero en este camino escolar o académico, siempre nos encontramos mínimo con una maestra, un profesor, con esa chispa, ¿no? Que siembra esas semillas de, oye, esto está bien, te van a llamar la atención, pero puedes hacerlo de esta otra manera. Y tal cual, ya luego aprendes, tal como en tu caso, que el niño platicador descubrió que era bueno para la oratoria. En mi caso, pues me di cuenta que eso que yo hacía como garabatos era tipografía, caligrafía o lettering, ¿no? Y que puedes trabajar de ello. Genial, genial. Pues es una responsabilidad grandísima de los profesores. Fíjate que a mí me pasó algo recientemente. A mí siempre me ha gustado la música, pero solo había tomado muchas clases de canto y cantaba en un coro y en otro, pero nunca había tocado un instrumento. Entonces, cuando cumplí 39, dije, a ver, me voy a quitar la idea y conseguí una guitarra y empecé a tocar. Ya llevo 5 años tocando y he avanzado mucho, muchísimo, más de lo que hubiera pensado que una persona de 39 años podía avanzar. Y entonces, un día me escucharon tocar la guitarra y entonces me invitaron a un coro de niños y yo dije, a ver, ya después me salí porque dije, no, no tengo tanta paciencia para los niños. y y entonces había un niño que tenía una gran potencia de voz pero el problema es que desentonaba con los otros niños, pero al mismo tiempo detecté que, o sea, podría ser un talento, ¿no? Y entonces, las primeras veces que lo escuché cantar tan fuerte, mi primera reacción fue, oye, bájale un poquito al volumen. Y era un niño chiquito, como de 9 años. Oye, bájale al volumen, bájale al volumen. Y después, como de 3 veces, 3 sesiones que le dije, bájale al volumen, dije, no, qué tonto, puedo estar reprimiendo porque tiene una voz considerablemente más potente que el resto de los niños, o sea, era muy notable. Y entonces, así me sacudí pensando en este ejemplo de cómo los maestros podemos reprimir. Entonces fui a hablar con su mamá y le dije, oye, no sé si has notado, pero tu hijo tiene una voz muy potente, pero yo no tengo las herramientas para guiarlo. Mételo a clases de canto porque de verdad es que es notable qué tan fuerte canta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad súper, súper grande, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que muchas veces pasa que en la escuela o en las aulas en general, el mismo programa te lleva como una estructura, ¿no? De las cosas tienen que hacerse de esta manera y tienen que caber en esta cajita por el programa que tengo. Y eso muchas veces cuando uno es joven te lleva a creer que hacerlo diferente es hacerlo mal. Creo que en el momento en que aprendes que hay una infinidad de maneras de hacer las cosas, de cantar, de tocar un instrumento, de dibujar, de hacer infinidad de actividades, es cuando empiezas como, uno, a descubrir el gusto por eso, y creo que también empiezas a encontrarte a ti mismo, ¿no? En ese tipo de actividades. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hablar ahora. Ya nos platicaste muy poquito acerca de tu historia y de cómo terminas siendo diseñador. Ahora me gustaría que habláramos de esta agencia en la que pues pones todo tu empeño y tu talento. Aditivo, ya ahorita estuve viendo bien la página, etcétera, me llamó mucho la atención lo que hacen. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué haces en aditivo? ¿Por qué son diferentes? Me llamó mucho la atención ahorita, antes de empezar a grabar, lo que me contaste. Eh, Cuéntanos, ¿qué los hace diferentes y qué buscan y cómo le ayudan a las empresas? Cuéntame de qué tamaño son estas empresas, justo para encontrar esa identidad que muchos, probablemente incluyéndome, pues no logramos tener o no logramos comunicar. Claro, con mucho gusto, Luis. Mira, Adictivo Agencia, nosotros dentro de la agencia nos especializamos en la parte de branding. Todo lo que tiene que ver con diseño de nombre, diseño de marca, diseño de identidad corporativa, pero además en ayudar a las empresas a que su marca llegue a todos sus canales de comunicación. Yo actualmente soy el encargado de la parte de branding y quiero poner el ejemplo de esta manera. Imaginemos que la comunicación de una empresa es un equipo de fútbol, ¿no? Y en ese equipo de fútbol, obviamente tienes a tu delantero central, a tu delantero izquierdo, tu delantero derecho, dependiendo de tu formación, por supuesto, ¿no? Pero vámonos con delantero, mediocampista, defensa y portero, esos cuatro. Ok, para que el partido sea exitoso, necesitan los cuatro estar alineados con la misma estrategia. Saber qué hacer cuando uno le pasa el balón al otro, cuando el competidor trae el balón y se está acercando. O sea, necesita haber una estrategia y una alineación.
Como comúnmente funcionan las empresas, es que su portero, que es, vamos a suponer, su logotipo, va para un lado. La defensa, que es su sitio web, va para otro. El mediocampista, que son sus redes sociales, está por su cuenta. Y al delantero, bueno, del delantero vamos a suponer que son sus oficinas, ya ni hablamos, ¿no? Eso usualmente es lo que ocurre, que no hay una marca. Hay como pequeños bomberazos o fogatas de comunicación, pero la marca lo que hace es generar una estrategia que unifique a estos jugadores para tener una comunicación profesional, coherente y sobre todo estratégica. Lo que nosotros hacemos en Aditivo es construir marcas pensando siempre en la estrategia como columna vertebral de eso. Qué interesante. Probablemente para los que no estamos capacitados en esto que cuentas, pues podríamos pensar, ¿por qué tendría que invertir en esto? ¿No? O sea, ¿por qué tendrían que venir unos expertos a tener ayudarnos a hacer esta como integración de imagen o integración de la comunicación? Y, eh, y es una pregunta, eh, es una pregunta real, ¿no? O sea, es una pregunta que el empresario o el director ejecutivo podría estarse haciendo, ¿no? O sea, y porque además, muchas veces, pues, la organización no, pues, no surge con utilizaste, creo que muy bien la analogía, ¿no? Con esta columna vertebral en donde, ah, en donde se empiezan a hacer como esfuerzos aislados por diferentes áreas, y y y eso probablemente genera ciertas problemáticas. Yo tengo un ejemplo en mente, pero a mí me gusta que mis entrevistados hablen. Vamos al caso contrario. Eh, Nos acabas de decir cómo hacerlo de la manera correcta. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué problemas o qué desafíos tienen las organizaciones cuando lo hacen al revés, cuando está disgregado, cuando no está este mensaje unificado? ¿Qué pasa, pues, a nivel ventas, a nivel de la percepción de sus clientes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si te parece, voy a separar la respuesta en dos partes. Hablamos primero de los síntomas y después de las consecuencias. Pero ¿Cuáles son los síntomas de que una empresa no tiene una verdadera marca? La primera es que su documentación parece entrega de secundaria. O sea, la cotización te la mandan azul y luego su presentación comercial es verde, sus uniformes son amarillos, sus tarjetas de presentaciones son moradas. O sea, todo está por ningún lado, ¿no? Y eso es el factor más común. Otro síntoma muy común que si los dueños que nos estén escuchando, los dueños de empresas, si se identifican, mucho ojo, es: "Oye, necesito hacer promocionales para mi empresa, pero no sé dónde están mis archivos de marca", o "El impresor me pidió los vectores y no tengo ni idea de qué son los vectores". Mi equipo de comunicación me pidió el manual de identidad y no sé qué es eso. O sea, cuando no sabes responder preguntas sobre tu marca, cuidado, ¿no? Creo que esos dos síntomas son muy claros. ¿Cuáles son las consecuencias? Em, Hay un común denominador en las personas que se acercan a nosotros y es buscar una comunicación profesional, ¿no? Queremos una comunicación profesional que genere profesional no es un atributo aislado, o sea, no hay como un elemento que le añadas a la comunicación de una empresa para hacerla más o menos profesional. Una comunicación profesional es una traducción de una comunicación que es coherente, que es consistente y que tiene calidad. O sea, es cumplir con esos tres criterios para que tus clientes te vean como una opción profesional. ¿Qué pasa si no sucede esto? Esto es un ejemplo con el que todos se van a sentir identificados. A veces tenemos que comprar un producto que nunca hemos comprado en la vida, no tenemos ni idea. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo propio, una malla sombra, ¿no? Entonces, pues me pongo a investigar qué marcas de malla sombra hay o voy a una tienda donde tengan distintas marcas de malla sombra y como no conozco, lo que hago es observar y me dejo guiar por el producto que me genera más confianza. Por supuesto, hay quienes leemos las etiquetas y comparamos en internet y todo, pero por más racionales que nos creamos, nuestra decisión es emocional. Nuestras decisiones de compra y de consumo son emocionales y ahí qué tanta confianza estamos inspirando es fundamental. claro.
me hace todo el sentido del mundo. Y bueno, yo sé que cuando estudias esto que tú estudiaste, ¿no? O sea, el diseño y el marketing, etcétera, pues en las universidades suelen poner los casos de las empresas más exitosas, ¿no? Entonces, tal vez es muy fácil ver marcas como la de la manzanita, ¿no? Como la de Apple, ¿no? Todos quieren ser Sí, como ellos. exactamente, ¿no? En donde hay, pues, muchos elementos que te gustaría copiar, ¿no? O sea, el minimalismo, la congruencia entre ya no es solo la papelería, ¿no? O sea, ya no solo es la cotización y el documento y la cajita, ¿no? Sino que toda la estructura de diseño de sus productos es congruente, ¿no? Entonces, los que somos fanáticos de Apple, entonces, terminamos entendiendo que tal vez al principio solo teníamos el teléfono, o bueno, ya si me voy a muy viejito, yo el primer producto Apple que tuve en mis manos lo tuve a los 8 años, que no era mío, pero era de mis primos, porque a mis primos les compramos una Macintosh de esas viejitas, de que todavía eran de pantalla verde, ¿no? Pero ya después, el siguiente producto que tuve en mis manos fue un iPod. Pero pues fue una revolución el iPod, ¿no? Y después tuve el iPod Shuffle, que era el chiquito. Ah, Y por supuesto, claro. sí, y luego ya tuve el iPhone. Y luego tuve los AirPods. Y luego tuve la computadora. Y bueno, y entonces, y entiendes que cada vez que compras uno de esos productos, o sea, sigue siendo igual de bueno. Y lo que te quería preguntar es, probablemente podría tener productos muy buenos, pero si no tuvieran esa cohesión o esa identidad, probablemente a mí me comunicarían lo contrario. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Y cómo yo a veces he platicado con gente, con empresarios, que dicen: "Ah, no, 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 sí, pero eso es para marca grande, pero no, dímelo aquí, para una empresa chiquita". Y yo a veces pienso, pues exactamente, deberías copiarles, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si tienes algún comentario de lo que te cuento. Sí, por supuesto, o sea, es un gran ejemplo porque de repente, a lo largo de mi carrera profesional, he llegado a escuchar cosas como, es que quiero que mi marca transmita lo mismo que transmite Adidas. Y es, bueno, pues tienes que invertir millones en publicidad, como lo hace Adidas, para que transmita lo mismo, ¿no? Porque al final son marcas que se construyen. Pero tocas un elemento central y es, las grandes marcas, no importa en qué industria, piensa en las marcas líderes de cada industria. La razón por la que son líderes no es porque tengan el mejor producto o el mejor servicio o el mejor lo que sea, es porque construyen valor de marca. El valor de marca es la razón por la que pagamos 100 pesos por un café en vez de pagar 50, 40 pesos, ¿no? Eso es, o sea, que paguen porque nuestra marca ha construido un valor más grande que el servicio como tal que estamos ofreciendo. Y eso es algo que Apple hace increíble. Excelente. Súper, muy bien. Pues me gustaría ir cerrando. Como sabes, estas son entrevistas cortas, eh, pero de todas formas creo que hay mucho que aportar. Esperemos que le vaya muy bien a este video. Vamos a trabajar muy duro para promoverlo mucho, eh, y que tengas un espacio aquí, porque creo que hay muchas cosas que te podemos aprender. Hay muchos temas de los que podríamos hablar. eh, Relacionados a lo que haces, relacionados a las problemáticas, a los mitos, a, a las realidades acerca del desarrollo de una marca, ¿no? Me gustaría que tocáramos, antes de cerrar, este otro tema del que no sé si te lo entendí bien, pero esta cuestión de, ¿lo entendí bien? Dijiste algo así como ambiental o como orgánico. Repíteme, por favor, porque me pareció súper interesante y no quiero preguntarte mal. Entonces, cuéntame qué hacen en ese aspecto. Ah, por supuesto, Luis, con mucho gusto. Sí, parte fundamental de nosotros como agencia, digamos, de nuestra área de especialización, es la comunicación ambiental, ¿no? Esto es, todas las herramientas y servicios de diseño enfocados a proyectos ambientales. Estos proyectos ambientales son muy variados, pueden ser desde un libro con un enfoque en divulgación científica, desde una marca para un parque natural, desde una marca para una marca territorio enfocada en turismo sostenible, campañas enfocadas en eliminación o manejo de residuos. O sea,
llevar todas nuestras herramientas profesionales y la sensibilidad de los temas ambientales para poder materializarnos, ¿no? Esto nos ha llevado a trabajar con distintas ONGs, con distintos sectores de gobierno. La verdad es que tenemos proyectos súper bonitos. Qué padre, qué interesante. Pues para ir cerrando, ¿quién debería contactarte o quién debería contactar a Aditivo? Súper. Miren, muy sencillo. La principal razón para invertir en una buena marca, en desarrollo de marca, es que si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia, ¿no? Entonces, si no quieres quedarte atrás respecto a tu competencia, si tu empresa está en un periodo de cambio, de crecimiento, si sientes que tu marca ya no representa lo que haces o no conectas, nosotros podemos apoyarles con mucho gusto. Excelente, excelente, muy bien. ¿Cómo te contactan o cómo contactan a la empresa? Con gusto. Pueden buscarlo. Nuestras redes son @aditivo branding, así nos encuentran. O si no, también pues directamente en aditivo.io, este es nuestro sitio web. O incluso pueden escribirme vía correo, ¿no? rodrigo@aditivo.io. Con mucho gusto podemos por ahí ayudarlas. Y sobre todo hacer una reunión como esta para conocerlos mejor. Súper. Y de todas formas, ahí están apareciendo en el video los datos de contacto. Está genial. Voy con un par de preguntitas más. Entonces, nada más repitiendo, para los que solo van a escuchar, es Aditivo Branding en redes sociales, @Aditivo Branding. Para la página de internet es aditivo.io o rodrigo@aditivo.io. Ok, súper. Últimas dos preguntas. Me encanta preguntarle esto a mis invitados. Bueno, siempre una pregunta especial. Y esta que es la primera vez que vienes, me gustaría preguntarte, eh, yo sé que cuando has trabajado en muchos proyectos como los que tú has trabajado, siempre hay pues el cliente difícil, el cliente complicado, el cliente que no te entiende, el cliente que cree que sabe más que tú. Si esta vida problemática que has tenido con los clientes se llamara como una película, ¿cómo le llamarías a esa película? Qué buena, qué gran pregunta. O sea, como mi relación con los clientes, ¿no? Con el paso del tiempo. Ok. Digo, voy a decir una que se me viene muy rápido a la mente, que es Life of Pi. L- La escena que tengo muy puntual es esta escena donde está el protagonista como en una canoa con un tigre de Bengala. Em, y a mí se me hace muy, de momento me acordé, porque creo que a veces tendemos a creer que el cliente es el enemigo, ¿no? O que es el enemigo, no nuestro, sino del proceso creativo. O es que el cliente le va a hacer daño. Y realmente como creativos también tenemos que entender que nuestro propósito es resolverle un problema a nuestro cliente. Entonces, saber conocer a la otra persona, escucharla, entenderla y empatizar, ayuda muchísimo a que ese tigre y esa amenaza que sentimos a un lado se convierta en el mejor aliado. Genial, genial, genial. Me contestaste exactamente como no me esperaba que me fueras a contestar y me encantó tu respuesta y en toda esta entrevista he aprendido mucho y en particular esta última parte me deja mucho que analizar, mucho que compartir con mis equipos de que a veces nos quejamos como si el cliente fuera el enemigo y está genial. Súper. Rodrigo, de verdad ha sido un placer estar contigo. Creo que esto está genial, aprendimos mucho. Yo creo que va a ser muy útil esta conversación para los seguidores del Club de los Desconocidos. Y me gustaría hacerte pues, invitarte en este último minuto. Me gusta decirles, pues tienes micrófono abierto para transmitir, anunciar o decir lo que tú gustes. Entonces, tienes micrófono abierto para hablar. Muchas gracias, Luis. Bueno, solo decirle a tu comunidad, es muy importante construir valor de marca. La marca lo que hace es hacerle una promesa al cliente. Si tu producto ya está cumpliendo esa promesa, necesitas buscar la manera de que esa promesa se esté escuchando donde se tiene que escuchar, ¿no? Haz lo necesario, invierte en comunicación, ve cómo lo hacen las grandes empresas y ajustalo a tu medida. Rodrigo, un placer estar contigo. Gracias por tu tiempo. Amigos del Club de los Desconocidos, se despide Luis Barreiro y nos vemos en el próximo episodio.